esta celebración cuaresmal nos ayuden a crecer en el conocimiento del misterio de Cristo y que por su medio nos dirijamos a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después del diluvio, dijo Dios a Noé y a sus hijos: miren a qué me comprometo con ustedes y sus descendientes, y con todos los seres que viven con ustedes, aves, animales domésticos y salvajes, y con todos los que salieron del arca, con todos los animales de la tierra. Les prometo que las aguas del diluvio no volverán a exterminar la vida. No habrá otro diluvio que arrase la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del compromiso, señal que pongo entre mí y ustedes y todos los seres que viven con ustedes para todas las edades. Pongo mi arco en las nubes como señal de mi compromiso con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré del compromiso que tengo con ustedes y con todos los seres vivientes, y las aguas que no causarán otro diluvio que acabe con la vida. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables, para llevarlos a ustedes a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Y en esa condición fue a proclamar su triunfo a los espíritus encarcelados, que se habían revelado en otro tiempo, cuando Dios aguardaba con paciencia. Eran los días en que Noé estaba construyendo el arca, en el cual unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello era un presagio del bautismo, que ahora les da la salvación, y que no consiste ya en limpiarse de manchas corporales, sino en obtener de Dios la purificación de la conciencia, en virtud de la resurrección de Jesucristo. Él subió al cielo, y se le sometieron todas las potestades angélicas, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios.
palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Una vez bautizado Jesús, el Espíritu lo movió a ir al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Estaba con los animales salvajes y los ángeles lo servían. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer comentábamos el padre Joe y yo que esta manera de decir las cosas en la Biblia es muy particular. Esto mismo que dice el evangelista Marcos en 2 versículos, lo dice el evangelista Mateo en 10 y el evangelista Lucas en 12. Y es exactamente lo mismo, pero el uno lo dice de manera resumida, condensada, el otro lo dice de una manera más amplia y el otro lo amplía todavía más. Pero es la misma verdad. Aquí nos encontramos con el evangelio que leemos todos los años el primer domingo de Cuaresma, la tentación de Jesús. Comencemos por entender esto de la tentación, porque nosotros la palabra tentación la hemos banalizado de tal manera que si una persona tiene un postre en la nevera y se está aguantando las ganas de comer, pero finalmente se dejó llevar de las ganas y se lo comió, dice: caí en la tentación. Eso es una forma de... Pero si de pronto pasa una mujer elegante y bien bonita, alguien dice: mire, padre, qué tentación. Ya esa es otra manera de hablar de tentación. Pero observemos que nunca, cuando se trata, por ejemplo, de robar, de arrebatarle la buena fama a una persona, se habla de tentación. Nunca cuando se trata de abusar del poder se habla de tentación. El lenguaje de la tentación lo hemos restringido únicamente para lo sexual y para lo digestivo. En lo demás no funciona, no lo encontramos. En la Biblia esta palabra tentación tiene 2 significados. Genéricamente significa prueba. Tentar es probar, pero esta prueba es una prueba de calidad donde aparece si de verdad existe esa calidad o si es falsa. Es decir, es una prueba que confirma que realmente el valor que se le atribuía a una cosa o a una persona es cierto, o por el contrario, es una prueba en donde se verifica que el valor que se le atribuía
a una cosa o a una persona es falso. Ese es el sentido de la tentación, es una comprobación que se hace. Y aquí de lo que se trata es de comprobar la experiencia que Jesús tuvo en el bautismo. Una cosa que nos llama la atención inmediatamente es que el Espíritu Santo empujó a Jesús, así dice literalmente, empujó a Jesús para ir al desierto. Los otros evangelistas lo explican todavía más y dicen, lo empujó al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, aquí se nota la intención del Espíritu Santo. La intención del Espíritu Santo es que Jesús pruebe que el amor de Dios que hay en él y que él anuncia es verdad. Entonces, lo primero que notamos es esto, que lo que mueve a Jesús, lo que lo motiva a él, no es el odio, no es el odio al pecado, ni es el odio a los pecadores. Lo que lo mueve a él es el amor universal, totalmente gratuito y siempre fiel de Dios, el Espíritu Santo. Jesús no es un camorrista, Él no va a buscar pelea, Él va simplemente a hacer brillar la luz en medio de la oscuridad. Y esto es importante tenerlo presente porque desde ya captamos que para transformar este mundo, lo que nos debe mover no es el odio a la injusticia, el rechazo a la maldad, el repudio a los pecadores. No, eso es estéril. Todo lo que es anti es estéril. Lo que el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto. El desierto aquí evoca enseguida el desierto donde Israel hizo el recorrido desde la tierra de la esclavitud hasta la tierra de la libertad. Así que el desierto es el adversario de Dios y de la humanidad. Dice que estaba entre fieras y nosotros nos imaginamos leones, panteras, tigres, osos. No, tenemos que darle un poquito más de vuelo a la imaginación. El profeta Daniel, cuando quiso describir los reinos, los imperios paganos, los describió con figuras de animales salvajes. Y por eso desde el profeta Daniel, pero mucho antes ya, desde el profeta Daniel, las fieras es una expresión consagrada para referirse a los poderes políticos paganos. Nos dice el evangelista que Jesús estaba entre fieras. No dice que las fieras le saltaban encima ni nada. Hay una especie de estado. Jesús está entre fieras. Las fieras están allí al acecho. Estas fieras son los círculos de poder que se dan en la sociedad judía, que es el desierto. El desierto es la sociedad judía. Las fieras son esos círculos de poder que unas veces están representados por los fariseos y los herodianos. Los que hemos venido leyendo el Evangelio de Marcos a lo largo del año desde que comenzó, ya vimos ese círculo de poder. Hay otro círculo de poder que es el de los
senadores, letrados y sumos sacerdotes, ese también lo hemos visto aparecer. Pero también están aquellos que están influidos por esos círculos de poder y de alguna forma le proponen a Jesús la tentación del poder, como los poseídos por espíritus inmundos y los poseídos por demonios, que tratan de ganarse a Jesús para su causa, y la causa de ellos es el poder, la conquista del poder. Pero resulta que ese poder es enemigo de Dios y es enemigo de la humanidad. Es enemigo de Dios porque Dios es amor y el amor rechaza el poder y el poder rechaza el amor. Y es enemigo de la humanidad porque Dios creó a los seres humanos libres y el poder reprime la libertad, la sofoca. Por eso Jesús está entre fieras que están al acecho, porque Jesús es el antipoder. Él no está de acuerdo con esa situación de poder y por eso ellos lo consideran como una amenaza y están al acecho. Pero al mismo tiempo dice que Jesús era ayudado por los ángeles. Los ángeles es una expresión que ya había salido en el Evangelio de Marcos y se refería a Juan Bautista, el precursor. Mira que envío mi ángel delante de ti para que prepare tu camino. Ángel es todo aquel que prepara el camino del Señor. Y a lo largo del Evangelio nos vamos a encontrar con muchas personas anónimas, nunca se dice su nombre, que le llevan a Jesús los que se sienten mal, los endemoniados, los poseídos por espíritus inmundos, los ciegos, los sordos, los afligidos por cualquier cosa, se los llevan a Jesús para que Jesús actúe sobre ellos y los salve. Esos son los ángeles, son los colaboradores de Jesús que simplemente colaboran con Él y desaparecen de la escena. Vienen, prestan la ayuda y desaparecen sin dejar rastro alguno, porque no buscan protagonismo, sino simplemente servir. Esos son los ángeles. Pues bien, aquí enseguida vemos que Jesús está en un mundo que es a la vez hostil. Las fieras que están inspiradas en Satanás y los ángeles que están inspirados en el Espíritu de Dios. Las fieras están al acecho contra Jesús. Los ángeles están ayudándole a Jesús en su tarea. Pero Jesús no vino, como les decía, a ser un anti. Él no se contenta simplemente con decir, ese poder va contra Dios, ese poder va contra la libertad humana. No, Jesús tiene una alternativa para proponer. Él no vino a protestar, Él vino a proponer. Y su propuesta es muy clara. Hasta aquí llegaron las promesas, de aquí en adelante comienza su cumplimiento. Para el pueblo, esto significaba la promesa de la libertad y la promesa de la vida se van a realizar. Hasta aquí llegó el plazo, de aquí en adelante comienza el cumplimiento. Y dice
que él no dice, vamos a derrocar el reinado de Herodes. No. Jesús nunca incita a nadie en contra de los poderosos. Él lo que hace es otra cosa. Le propone a la gente el reinado de Dios. El reinado de Dios está a la mano. El que quiera cambiar de reino y pasarse del reino de Herodes al reino de Dios, tiene las puertas abiertas. 2 condiciones. Primero, la enmienda. Y con esto Jesús ratifica lo de Juan. En el reino de Dios no se puede entrar si no se practica la justicia. Segunda condición, la fe. Crean esta buena noticia. En el reino de Dios no se puede entrar sin haber dado fe al mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios incluye al mensajero, que es Jesús. De manera que en este tiempo de Cuaresma, lo que a nosotros se nos propone es, primero, situarnos en el desierto, en nuestra historia, en donde estamos viviendo. En segundo lugar, abrirnos al Espíritu Santo. Y entonces, en vez de ponernos a combatir molinos, como hacía Don Quijote, nos dediquemos a construir el reino de Dios. No se trata de emprender una cruzada contra nada ni contra nadie. Se trata sencillamente de construir una realidad nueva, alternativa, donde la gente se sienta acogida, aceptada y sobre todo feliz. Y eso será suficiente para sentir que hemos cumplido nuestra tarea. ¿En qué consiste entonces la tentación? En desviarnos del camino, en apartarnos de ese proyecto de Dios. Todo lo que nosotros encontramos a lo largo del Evangelio referido a las tentaciones que le proponen a Jesús, nunca vamos a encontrar, como dicen las películas, que le presentaron una voluptuosa María Magdalena. No, nunca vamos a encontrar que le presentaron a Jesús un delicioso plato de comida y que Jesús se babeaba. No, tampoco. Lo que vamos a encontrar son propuestas para que Jesús se vaya por el lado de la opresión, del poder, y se una a la causa de los violentos. Y a eso es a lo que Jesús continuamente dirá no. Porque es que lo importante es la rectitud de la persona delante de Dios. Lo importante es la honestidad de la persona. Lo demás son elecciones que hay que ir haciendo a lo largo del camino. Pero cuando están garantizadas la rectitud y la honestidad.